Buen día, sean bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre las bombas hidráulicas. El grupo de trabajo está conformado por Daniel Espinosa, Iván Carrera, Rances Lozada y Jackson Reina. Según la Universidad de Valladolid, las bombas hidráulicas son máquinas cuya misión consiste en aumentar la energía de las masas líquidas por desplazamiento de las mismas a través de tuberías. Cuentan con componentes básicos como son una entrada del fluido y una salida a la línea hidráulica, y una cubierta en donde está un mecanismo giratorio que es conectado a un eje. Las bombas hidráulicas convierten energía mecánica o eléctrica en un aumento de presión. En los tipos de bombas hidráulicas iniciaremos con las bombas de pistón. Estas pueden ser axiales o radiales. Las bombas de pistón están diseñadas para funcionar en circuitos con ciclos pesados de trabajo. Los motores de pistones axiales son usados en circuitos cerrados que se utilizan preferiblemente para acciones rotativos en maquinarias de obras públicas o transmisiones hidrostáticas. Los de caudal fijo pueden usarse también en circuitos abiertos y por ello se emplea también en circuitos oleodinámicos de varios tipos. Las bombas de pistón axial se caracterizan por operar a altas presiones, también por su bajo nivel de ruido y altas velocidades. También presentan un alto par de arranque y altas eficiencias volumétricas y mecánicas. Tienen un desplazamiento que va desde los 10 centímetros cúbicos por revolución hasta los 125 centímetros cúbicos por revolución y operan a presiones de hasta 450 bares, que son aproximadamente 6.526,7 psi. Las bombas de pistón axial se subdividen en varios tipos. Uno de esos tipos es el de eje inclinado, el cual se caracteriza por tener el tambor de los pistones inclinados respecto al eje de transmisión y se encuentra compuesta por la carcasa, el cojinete, el eje de transmisión, los pistones, el cilindro, que es donde van ubicados los pistones, y la placa de mando, que es donde va acoplado el cilindro. Para determinar el caudal en este tipo de bombas se necesita el volumen geométrico y la velocidad de rotación del eje. El volumen geométrico se calcula por la ecuación que se puede observar, en donde Z será el número de pistones que posee la bomba, H será la carrera que realicen estos pistones y D es el diámetro de la cabeza del pistón. Esta carrera es determinada por la separación entre los pistones y el seno del ángulo de inclinación, tal como se puede observar en la imagen. Ahora, siguiendo con las bombas de pistones axiales, se tiene el de placa oscilante. Este se diferencia del anterior en que ahora la disposición de los pistones y el eje es axial, y el accionamiento de los pistones se debe a que el plato ahora será el que esté inclinado con respecto al eje. Poseen las mismas piezas que el anterior, es decir, tiene un eje, una carcasa, cojinete, pistones, el cilindro, la placa inclinada y la de mando, tal como se puede observar en la imagen derecha. Aquí también el caudal se calcula de la misma forma y el volumen geométrico igual. La única diferencia es que ahora la carrera del pistón se va a calcular con la tangente del ángulo de inclinación de la placa. Bueno, como primera parte, una bomba de pistón axial tipo placa oscilante giratoria o placa oscilante, pues ¿qué es? Básicamente es un mecanismo básico pues, de estos dispositivos. Es siempre una placa matriz circular rotando oblicuamente en un eje. Al girar el eje comunica un movimiento circular al bloque de cilindros. Este movimiento, en conjunto con la inclinación de la placa, determina que el pistón desarrolle internamente el cilindro en movimiento, que permite el desarrollo de los procesos de aspiraciones y descarga. Pues básicamente en este grupo de pistón giratorio pues se instala en el eje de entrada y es impulsado por el motor, pues que consta de un bloque de pistones con numerosos orificios maquinados con presión que alojan los pistones de la bomba. Y pues básicamente esto es lo que es una bomba de pistón axial.
Bueno, el funcionamiento de la bomba de pistón axial, pues básicamente los pistones se mueven de una función sinusoidal. Durante la parte ascendente del ciclo del movimiento alternativo del pistón, el pistón se mueve hacia la placa de la válvula, como podemos ver en la imagen, que su función es sinusoidal. Pues básicamente el fluido atrapado entre el extremo enterrado del pistón y la placa de la válvula se ventila al puerto de descarga de la bomba a través de uno de los puertos semicirculares de la placa de la válvula. Bueno, se encuentra que también uno de los usos que más se hizo como importancia en la bomba de pistón axial, pues se encontró que un F-14 de una fuerza aérea de las bombas de pistones axiales, pues la utilizan como para alimentar los sistemas hidráulicos de los aviones a reacción que se accionan por engranajes desde el eje principal del motor de turbina, que es el sistema utilizado, como dijimos, por un F-14, que utiliza una bomba de 9 pistones que produce una presión de funcionamiento del sistema estándar de unos 3000 psi y un flujo máximo de 84 galones por minuto. Y esto pues básicamente es uno de los usos de esta bomba de pistón axial, pues de tipo con placa oscilante. Bueno, en esta parte de las partes de la bomba de pistón axial, pues como parte principal contamos con una placa oscilante, tenemos un resorte, básicamente pues el que transfiere los dos movimientos de los mecanismos que cuentan con como unos pistones. Estos básicamente se encuentran entre medio de los dos pistones. Básicamente encontramos un eje, también los cilindros que se hallan muy cerca respecto al eje central de giro, que por lo cual fuerza centrífuga sobre los pistones pues básicamente es considerablemente menor. Y básicamente encontramos un sello eje, que es el de forma azul. Tenemos el rodamiento, que es la parte que se conecta con el eje azul. Y bueno, ya estas son las partes principales de esa bomba de pistón axial. Bueno, llegando a la parte de las ecuaciones de la bomba de pistón axial, pues como primera parte, bueno, por la inclinación de los cilindros, que en este caso no se manejan, el volumen geométrico, pues se muestra que tenemos una tangente de alfa que se debe a la inclinación de los cilindros. Y en ese volumen geométrico, que es un VG, que es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado por dz por el tangente de alfa. En este caso z es el número de pistones y d es el diámetro del pistón. En la parte derecha de la imagen vemos que tenemos un caudal que es pi por diámetro al cuadrado por L sobre 4 por z por n sobre 60 metros cúbicos sobre segundo. D es el diámetro de los cilindros, L es el recorrido del pistón en la carrera y Z es el número de cilindros. Y en este caso N pues son las RPM. Bueno, llegando a la parte de la bomba de pistón radial, pues básicamente en una bomba radial el bloque de cilindros gira sobre un pivote estacionario y dentro de un anillo circular o rotor. A medida que el bloque va girando, pues básicamente esta obliga a los pistones a seguir la superficie interna del anillo, ya que es excéntrico con relación al bloque de cilindro. Al tiempo que los pistones se desplazan alternativamente, pues básicamente en su cilindro los orificios localizados en el anillo de distribución le permite aspirar fluido cuando se mueven hacia afuera y descarga cuando se mueven hacia adentro. Y pues básicamente el desplazamiento de la bomba viene determinado por el tamaño y el número de los pistones y naturalmente por la longitud de carrera. En este caso, la carrera de cada pistón es causada por un eje de transmisión excéntrico o un empujador excéntrico externo, por ejemplo, un anillo de carrera. En esta parte, pues también dividen que una bomba de pistón radial se divide en impacto interno y en impacto exterior. Básicamente más adelante explicaremos la función de las dos. Bueno, con base en llegando al anillo excéntrico, pues lo denominamos como un impacto interno, ya que en el impacto interno la carrera de cada pistón es causada por un eje de transmisión excéntrico o un empujador excéntrico externo, por ejemplo, un anillo de carrera. En este caso, tenemos un anillo de carrera excéntrico. Básicamente, pues cuando se llena el espacio de trabajo de los pistones de bombeo, desde el interior, por ejemplo, sobre un eje hueco, se denomina bomba de pistón radial con impacto interior. Bueno, llegando a la función de la bomba de pistón radial, en este caso un anillo excéntrico, pues el modo general de funcionamiento pues se aplicará en el movimiento de un pistón de bombeo por medio de la imagen de la izquierda, pues donde el anillo exterior para el refuerzo de los pistones de bombeo en esta posición excéntrica con respecto al eje hueco en el centro, pues básicamente esta determina la carrera del pistón de bombeo, donde el pistón comienza en el punto muerto interior IDC con el proceso de succión. Después de un ángulo de rotación de 180 se termina y el espacio de trabajo del pistón se llena con el medio movido.
y el pistón está ahora en el punto muerto exterior. A partir de este punto, el pistón desplaza al medio previamente aspirado en el canal de la presión de la bomba. Bueno, como vemos en las partes de la bomba radial de pistón, básicamente con anillo excéntrico tenemos un punto pivote, un pistón, tenemos un housing, un pressure valve, una válvula de presión, tenemos un cilindro, slave, suction valve, una válvula de succión, tenemos un spring, un resorte y drive shaft. Básicamente pues estas son las partes de la bomba radial. Básicamente llegando a las partes de esta bomba, pues ya que las funciones son iguales a la anterior porque es una división, y esta parte de esta bomba con eje excéntrico tenemos un shaft, un rotor, un pistón, una base y un cap que sería la tapa. Y básicamente estas son las partes de esta bomba en este caso. Bueno, como habían, básicamente dividimos estas válvulas o se dividieron en dos. Como segunda parte también tenemos pues una bomba de pistón radial, pero en este caso pues con un eje excéntrico o un tipo de válvula. Y pues básicamente tenemos una bomba de pistones, pero radial, pues obviamente la posición excéntrica del eje pues permite mover los pistones y realizar absorciones e impulsiones consecutivas, que en este caso pues básicamente es una función de esta bomba radial, pero con un eje excéntrico. Básicamente a los cálculos de la bomba de pistones radiales, básicamente pues bajo caudales de grandes precisiones hasta 300 bar, líquidos limpios, pues básicamente estas serían las utilidades de esta bomba y una serie de cilindros y pistones radiales que giran excéntricamente al interior de la bomba. El giro provoca el movimiento de los pistones en los cilindros, que esta sería la función. Tenemos un Q que es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por 2 por E por Z por N sobre 60, que es igual a pi por diámetro al cuadrado por E por Z por N sobre 120. N, pues básicamente son las RPM, Z es el número de cilindro, E la excentricidad, D es el diámetro de los cilindros y básicamente estos serían los cálculos en esta bomba de pistón radial. Las bombas de radio están diseñadas para que los pistones se muevan en una dirección perpendicular al eje. Los pistones están dispuestos como radios de una rueda alrededor de un bloque de cilindros con una leva central excéntrica montada de un eje de transmisión. Mientras el eje gira, la leva se mueve hacia el eje y los pistones los empujan hacia abajo en el bloque de cilindros y descargan el líquido a medida que la leva se aleja de los resortes que ayudan a retraer el pistón y hacen que las válvulas de retención de la carrera de admisión aseguren que el líquido solo ingrese por los puertos de entrada y solo salgan por los puertos de salida. Más a detalle, el fluido hidráulico a presión de una bomba se alimenta a cada pistón a través de trayectos de fluido en el cigüeñal. También tiene como función presurizar los pistones con presión hidráulica directa del fluido. Cuando se combina con el eje de transmisión descentrado, produce un movimiento de giro. Este movimiento de giro crea la potencia mecánica que impulsa la aplicación. En la imagen podemos ver tres puntos importantes para destacar. En primera se bombea aceite al motor, el rojo representa el aceite presurizado suministrado al motor y el azul es aceite usado que sale. En segunda, dentro del motor puede ver la sección del eje que está desplazada del centro de rotación. Esta es una característica de diseño clave para permitir que el motor funcione. En tercera, el líquido rojo representa el aceite energizado que presuriza los pistones para girar. El líquido azul representaría el aceite usado que sale del motor. Este tipo de bomba se utiliza para alimentar equipos de servicio pesado en aplicaciones de alta potencia. Pueden ser zanjadoras, por ejemplo, o niveladoras de terreno. Bombas de engranajes externos. Este tipo de bombas se utilizan como bombas de lubricación en unidades de transferencia de energía de fluidos y como bombas de aceite en motores. Este tipo de bombas pueden venir en configuraciones de bombas simples o dobles, con engranajes rectos, helicoidales y en espiga. Algunas bombas de este tipo de gran capacidad suelen utilizar engranajes helicoidales o en espiga, pueden operar en velocidades de hasta 640 revoluciones por minuto y tienen tolerancias estrechas y soporte de eje en ambos lados de los engranajes, lo que les permite funcionar a presiones superiores a 3000 libras por pulgada cuadrada. Tienen 4 cojinetes y tolerancias ajustadas. Debido a su configuración, este tipo de bombas son populares para aplicaciones precisas de transferencia y medición que involucren polímeros, combustibles y aditivos químicos. En la animación se puede ver el funcionamiento de la bomba. Son similares en acción de bombeo a las bombas de engranajes internos, en que dos engranajes entran y salen de la malla para producir flujo.
La diferencia es que está utilizando dos engranajes idénticos que giran uno contra el otro. Un engranaje es impulsado por un motor y a la vez impulsa a otro engranaje. Cada uno de estos está soportado por un eje con cojinetes en ambos lados del engranaje. Podemos ver tres pasos importantes representados en la imagen inferior izquierda. El primero, a medida que los engranajes salen de la malla, crean un volumen de expansión en el lado de entrada de la bomba. El líquido fluye hacia la cavidad y es atrapado por los dientes del engranaje mientras giran. En segunda, el líquido viaja alrededor del interior de la carcasa en los bolsillos entre los dientes y la carcasa no pasa entre los engranajes. Y en tercera, finalmente, el engranaje de los engranajes fuerza el líquido a través del puerto de salida bajo presión. Debido a que los engranajes se apoyan en ambos lados, las bombas de engranajes externos funcionan de manera silenciosa y se utilizan habitualmente para aplicaciones de alta presión, como aplicaciones hidráulicas. Sin cargas de rodamiento, el eje del rotor no se puede desviar y causar un desgaste prematuro. A continuación vemos algunas ventajas y desventajas de este tipo de bomba y algunas aplicaciones teniendo en cuenta lo anteriormente explicado. Bombas de engranajes internos. Este tipo de bombas son muy versátiles, se utilizan en líquidos delgados como disolventes y sobresalen en el bombeo eficiente de líquidos espesos como asfalto y adhesivos. Además de su rango de viscosidad, la bomba también tiene un amplio rango de temperatura, manejando líquidos hasta 400 grados centígrados, lo cual se debe a la distancia entre los extremos de los dientes del engranaje del rotor y el cabezal de la bomba. Este tipo de bomba es autocebante, no pulsante y puede funcionar en seco por periodos cortos. También son birrotacionales, lo que significa que se puede usar la misma bomba para cargar y descargar recipientes. Debido a que las bombas de engranajes internos tienen solo dos partes móviles, son confiables, fáciles de operar y fáciles de mantener. En la imagen que nos muestra 4 pasos podemos apreciar el funcionamiento de la bomba. En primera, el líquido ingresa al puerto de succión entre el rotor y los dientes de la polea tensora. Las flechas indican la dirección de la bomba y el líquido. En segunda, el líquido viaja a través de la bomba entre los dientes del principio de engranaje dentro de engranaje. La forma de media luna divide el líquido y actúa como un sello entre los puertos de succión y descarga. En tercera, el cabezal de la bomba ahora está casi inundado y justo antes de expulsar el líquido del puerto de descarga. Los engranajes entrelazados de la rueda local y el rotor forman bolsillos bloqueados para el líquido que aseguran el control del volumen. En cuarta, el rotor y los dientes tensores que se engranan completamente para formar un sello equidistante de los puertos de descarga y succión. Este sello fuerza el líquido a salir del puerto de descarga. A continuación, podemos ver algunas ventajas y desventajas de este tipo de bomba y algunas aplicaciones teniendo en cuenta lo anteriormente explicado. ¿Qué es un georrotor? Un georrotor es una bomba de desplazamiento positivo. El nombre georrotor deriva del rotor generado en una unidad de georrotor. Consiste en un rotor interior y exterior juntos. El rotor interior tiene n dientes y el rotor exterior tiene n más 1 dientes. Con n definido como un número natural más grande que 2, el rotor interior se encuentra fuera del centro de los dos rotores que giran unísolos. El funcionamiento generalmente de la bomba de engranajes internos de este tipo tiene una mejor eficiencia volumétrica que el sello a medida de lunas de bajas velocidades. El georrotor funciona con un mecanismo bombeado cuando un líquido pasa a través de los dientes creando un punto de sucesión. El líquido impulsa a los rotores y hace que giren los engranajes creando puertos de sucesión y descargas cada vez menos el engranaje de los dientes. La rotación de la malla de los dientes también crea un sellado hermético entre puertos y sucesión del líquido a velocidad constante. Las partes del georrotor es un tipo de bombas de engranajes internos y los engranajes georrotores. El georrotor interno es un elemento que conduce y se acopla a la flecha de cuñas engranaje con el georrotor externo y ambos giran dentro de la carcasa de la bomba. El georrotor interno tiene un diente menos y este hace que haya una progresión de rotación en la posición relativa de un elemento contra otro. Algunos de los elementos que podemos encontrar en un georrotor es el georrotor interno, el puerto de entrada, aberturas laterales de la forma de riñón, georrotor externo, el punto muerto superior, la carcasa, el puerto de salida, la flecha de la bomba y el puerto muerto inferior.
El volumen geométrico del georrotor es el flujo teórico, es igual a la alteración que actúa del volumen en cámaras de trabajo que están vinculadas con un lado de salida de la bomba. Para el cálculo del volumen de esta cámara de trabajo de la bomba de georrotor se utiliza un método que se considera influencia de infinitos ángulos de rotación pequeños de los elementos de trabajo de la bomba en cambio elemental del volumen. La ficha técnica de la bomba de georrotor de accionamiento eléctrico series 143 suministra un lubricante en sistemas de línea simple accionados de forma intermitente, una lubricación de pérdida total o sistemas de lubricación por circulación de aceite. Tenemos un fluido de aceite, un accionamiento eléctrico, un cavado autocavante y una tecnología de un georrotor. El screw-pump es una bomba de desplazamiento que se utiliza en varios tornillos para mover sólidos de fluidos o líquidos a lo largo del eje de tornillo. En su forma más simple, la bomba de tornillo de Arquímedes es solo que un tornillo que gira en cavidad cilíndrica movimiento hacia el material a lo largo del huesillo del tornillo. El funcionamiento para esta de la bomba de tornillo es doble alfa Laval. Es una bomba de desplazamiento positivo a medida que la bomba gira en el ensamblado de dos tornillos contrarrotantes junto con la carcasa de bomba forman cámaras volumétricas. Estas cámaras se llenan en el fluido bombeado y mueven axialmente desde el lado de sucesión de la bomba a lo lado del descargue de la presión más alta de la bomba. Para las partes de un screw-pump, cuando la presión de fluido aumenta de acuerdo con la presión deseada, se descarga la válvula de salida y transfiere una ubicación deseada. Cuando las bombas de tornillo bombean aceites y otros líquidos viscosos, la superficie del tornillo lubrica cuando el líquido bombea para que pueda ningún espacio entre los tornillos. Algunas de las partes de la sucesión, las flechas son las flechas azules, el descargue que son las flechas rojas y la cubierta final, el engranaje de distribución, el rotor macho, el rotor hembra, aspectos, la caja, la placa de la cubierta, cojinetes y cubierta final. Para la derivación del screw-pump tenemos 5 puntos, la bomba de un solo tornillo, de 2, de 3, de 4 y de 5 tornillos. Para la aplicación, este se aplica en máquinas hidráulicas de lubricación y utiliza bombas de tornillo para suministración de aceite de máquinas grandes. Se utiliza para industrias de petróleo, gas, minería y fabricación y en industrias de cerámica, productos químicos, pintura y alimentos de papel. Para el volumen geométrico del screw-pump, el objetivo general de este estudio es calcular los parámetros geométricos básicos de la bomba y el tornillo utilizando diferentes relaciones cinemáticas, estudiar la dependencia de los parámetros de la bomba y el tornillo con las relaciones cinemáticas. Tenemos una bomba de 3 tornillos de la serie SMT16B de Parker, ofrece un flujo de pulsaciones de 0 bajo nivel de ruido junto a lo alto de rendimiento y resistencia debido a su construcción de tolerancia ajustada. Tenemos especificaciones técnicas de presión de trabajo de 500 psi o 8 bar, una conexión de SAE 3000 BSPP y una presión de trabajo máxima de 580 psi y entre otros. ¿Qué es el Vapor? Es un tipo de compresor el cual el rotor gira en el interior del estator cilíndrico durante una rotación. La fuerza centrífuga extrae las paletas de las ranuras para formar células individuales de compresión a la rotación que reduce el volumen de la célula y aumenta la presión del aire. Para el funcionamiento de esta, a medida que el rotor gira la flecha amarilla y el fluido ingresa a la bomba, la fuerza centrífuga y la presión hidráulica o las varillas empujan las paletas hacia las paredes de la carcasa. También tenemos que la carcasa y la leva empujan un fluido hacia la cámara de bombeo a través de los que entran en los bolsillos creados por las paletas y el rotor la leva de la placa lateral. Y también tenemos que a medida el rotor continúa dando vueltas, las paletas barren un fluido hacia el lado opuesto de la media de la luna, donde se aprieta a través de los orificios de la descarga de la leva cuando la paleta se acerca a un punto de media luna. La pequeña flecha roja en el costado de la bomba y luego el fluido sale por el puerto de descarga. Las partes del Vapor tenemos el vane, el casting, el discharge, el shaft, el rotor y la sucesión. Circular azul gira en el sentido de las agujas del reloj dentro del estator circular más grande naranja. El fluido de aire generalmente se arrastra a través del puerto, típicamente en la parte superior derecha, y se agota a una presión más alta a través de un puerto en el extremo izquierdo. Esto es importante en la práctica, pero irrelevante para un análisis actual. Estas se aplican y se utiliza más que todo en los petróleos y gas, en la presión de rango medio con máquinas dispensadores de espresso o de café y de refrescos, en aerosoles y propulsores, y también se puede utilizar en la aviación como transferencia de combustible y la deshielo.